tardes, un gusto tenerles aquí otra vez en su programa Psicología Ahora, el consultorio de Telesucesos hasta tu hogar para que te pongas en contacto con los mejores terapeutas a nivel local, a nivel del Ecuador y también a nivel internacional, porque siempre están viniendo los mejores terapeutas acá a hablar de las últimas tendencias en terapias, de sus libros, seminarios y talleres, y justamente la misión de este programa es informar a la comunidad para que tengan la herramienta necesaria y puedan conocer qué hacer en situaciones de crisis, dificultades y problemas, algo que es tan común en la naturaleza humana. No tenemos que sentirnos mal a veces de tener crisis, porque a través de esto crecemos y evolucionamos y es algo muy natural. Y también salir del tabú de que solamente vamos al psicólogo cuando hay un problema gravísimo, una patología severa. Hay esta idea de que solo los locos van al psicólogo y en realidad cada vez hay una mayor cultura acá en Quito, en Ecuador, de ir a donde un terapeuta como un aliado, como un compinche en el proceso de exploración interna y sentir que hay un espacio para entendernos mejor, para expresar lo que nos está pasando, para sanar un pasado, para soltar nudos. Muchas veces el terapeuta también es un coach, un motivador que impulsa a conseguir las metas y a lograr los sueños que cada persona quiere lograr. Entonces, más bien el proceso de la psicoterapia es un proceso de evolución, de crecimiento, y es por eso que aquí justamente hablamos de distintos problemas y temáticas que son muy comunes en la situación humana. Hemos hablado aquí de depresión, de ansiedad, de problemas familiares, de problemas de pareja, infidelidad, anorexia, bulimia, adicciones de todo tipo, trastornos de personalidad. Y bueno, es muy amplio el mundo de la mente y es por eso que siempre acá estamos hablando de temas nuevos y distintos. Te doy la bienvenida en esta tarde. Quiero hoy día anunciarles un taller que va a haber, que una colega me pidió que justamente lo mencione. Es el primer seminario de neurociencia en Ecuador. Está avalado por la Universidad Internacional y van a venir dos facilitadores internacionales que son magísters en psicolingüística de la Universidad de Alcalá de Henares desde España. El precio del seminario es de $242 y es del día viernes 15 y sábado 16 de julio. Se va a hablar justamente sobre neurociencias y psicolingüística, avances de la psicolingüística en el diagnóstico y prevención de afecciones y enfermedades causadas por el estrés, cómo trabajar con el pensamiento para cambiar el desempeño laboral, social e individual, el orden mental, celular, familiar, organizacional. Va a estar muy interesante. Yo les invito a que vayan al seminario y los contactos son el 022-430-675 o el 022-245-244. Esto está dirigido para profesionales en recursos humanos, seguridad, gerencia y supervisión, psicólogos, psiquiatras, psicoterapeutas, docentes y orientadores médicos, enfermeros y paramédicos. Entonces, es muy bueno que se estén dando este tipo de cursos y seminarios justamente para estar más preparados y mejor informados en el servicio hacia las personas. Y hoy día estamos con un invitado muy especial, el doctor Jaime Costales. Él fue mi profesor en la Universidad San Francisco de Psicología Social, es muy conocido y muy querido acá en Quito, y es la tercera vez que tengo la suerte de tenerlo acá en el programa. Él es psicólogo social, psicólogo transpersonal, docente y muchas otras cosas más. Jaime, qué gusto tenerle aquí, muy buenas tardes. Gracias, Adriana, feliz de compartir este espacio con usted. Qué bueno que se haya dado el tiempito de venir. Un gusto. Finalmente. Enorme. Sí, aquí estamos. Bueno, Jaime, como estábamos hablando tras cámaras, creo que es un momento importante para conversar sobre la psicología del quiteño en especial. Yo creo que nosotros como ciudadanos experimentamos e influye muchísimo la dinámica social que existe aquí en la ciudad, y eso influye directamente también en nuestra psicología y en los aspectos emocionales, porque pasamos mucho tiempo en contacto con los ciudadanos, con la urbe, y toda esta dinámica que se da influye mucho también en nosotros. Entonces me gustaría empezar analizando ¿cuál cree usted que es la tendencia psicológica del grupo social quiteño? ¿Qué rasgos, qué características se ven?
No hay una sola psicología de los quiteños, sino una diversidad de psicologías cruzadas en esta ciudad, en el entorno de Quito. Sin embargo, de lo cual se pueden establecer algunos rasgos comunes que podrían verse como psicología típicamente quiteña. Y esa diversidad se debe a que es una ciudad capital donde se entrecruza una cantidad de convergencias sociales, económicas, políticas, y viene gente de todos los lugares del país y del extranjero también a residir acá. Entonces se mezclan esas distintas fuentes psicológicas. Pero yendo a las raíces históricas muy sintéticamente, uno de los asuntos típicamente ecuatorianos y por lo tanto también quiteños es lo que podría llamarse una mentalidad de concierto, entendido por el concertaje, ese sistema servil en que los dueños de la tierra contrataban o daban trabajo a los peones agrícolas, pero eran en realidad estos peones una especie de esclavos o de gente muy explotada, muy subordinada. Y esa mentalidad ha quedado metida, muy grabada en el inconsciente colectivo del país entero y por supuesto también en Quito. Paradójicamente, sin embargo, también esta ciudad ha sido una ciudad rebelde permanentemente. Entonces tiene esas dos polaridades de la sumisión en ciertos periodos a momentos de intensa rebeldía, como un vaivén histórico. Y eso va quedando como huella en el inconsciente para las generaciones contemporáneas. Entonces hay una cierta identidad de ser quiteño, que es ese orgullo de estar en el eje capital y en la mitad del mundo, pero que también tiene componentes un tanto depresivos, de una tendencia medio melodramática a ver la vida. Y una ciudad que fue tradicionalmente más bien pequeñita, pacífica, pueblerina, ha ido con el tiempo convirtiéndose ya en una ciudad grande y con un tráfico intenso, con presiones sociales, económicas, políticas muy intensas, con crisis entrecruzadas. Todo eso ha incrementado una actitud de deterioro de la ciudadanía, de pérdida de identidad. ¿Qué es lo que pasa en el ciudadano quiteño? ¿No se acopla a esta expansión? Es decir, nos hemos convertido en una ciudad con más de 3 millones de habitantes, con muchísimo tráfico, es una ciudad cosmopolita, hay mucho movimiento y por un lado hay estas ganas de que la ciudad crezca, se modernice, por decirlo así, pero también hay una falta de aceptación con la situación, ¿no? Sí, tiene que ver con cuestiones culturales, psicológicos, sociales y hasta de la estructura física de la ciudad, que está en un entorno de montañas tan cerrado que no le permite crecer y expandirse como en otros ambientes se podría crecer, lo cual hace que se produzcan disparadores de agresión social por exceso de estrés. Entonces, si mencionamos un tránsito que se ha incrementado enormemente por un lado, un segundo factor, un cierto crecimiento de la temperatura ambiental de Quito. Ya no es la ciudad fría de hace 30 o 20 años, sino que una ciudad más bien tibia, cálida. Y la expansión urbana, el crecimiento de los habitantes y demás, todo eso hace que la gente se vea, por ejemplo, obligada a transitar horas durante cada día en condiciones de movilidad muy lenta. Y combinados todos esos aspectos van a producir una creciente agresividad, lo que daña las relaciones interpersonales, no solo en el tránsito, sino en todo el entorno. Creo que el mayor problema que se ve de agresividad es justamente en las calles, ¿no? Porque las personas dentro de las oficinas, de los trabajos, buscan un poco más de amabilidad. Pero en las calles es bastante frecuente los insultos, las malas caras, las agresiones de lanzar el tráfico, ¿no? Sí, incluso hay un síndrome típicamente de las ciudades que es la rabia de manejo. Entonces, el conductor que se ve obligado a pasar horas en condiciones de tránsito de mucha lentitud, de hacinamiento, de calor, suele tener un comportamiento poco tolerante y incluso poco compasivo con el resto, y se vuelve un conductor peligroso. Eso se ve con mucha frecuencia en Quito. Pero lo que más me preocupa a mí como psicólogo social es que hasta cierto punto la ciudad, siendo pequeña en décadas anteriores, tenía algunos grados de contacto ciudadano, barrial, de los vecinos, que se caracterizaban por el conocimiento mutuo, la solidaridad, la buena vecindad. Exacto. Y eso ha ido desapareciendo, como tiende a desaparecer en toda ciudad que crece mucho. Vamos hacia el anonimato, hacia el excesivo individualismo y la pérdida de las
vinculaciones solidarias, y esa es una pérdida psicológico-social grave, porque no solo afecta a la convivencia, sino que internamente a los individuos también nos hace más vulnerables, nos hace más solitarios, menos seguros, menos protegidos, tenemos menos redes de lazos suficientemente valiosos con la gente, somos tan anónimos que nos vamos sintiendo abandonados y solos. Justamente ahora, lo curioso es que en ciudades que son grandes también, por ejemplo en Nueva York, a pesar de que es una ciudad bastante internacional, hay un sentido de amor a la ciudad. Sí. ¿No? Aunque hayan personas que vienen de otros sitios del mundo, ellos se sienten neoyorquinos, por decir así. Toman un ejemplo, o de Buenos Aires también, esta sensación de pertenezco a esta ciudad. Aquí en Quito me parece que a veces está faltando ese sentido de identificación. Sí. Con la misma ciudad y con el resto de personas, ¿no? Sí, es verdad, y eso es una paradoja dolorosa, mi querida Adriana, porque todos los imperios a lo largo de la historia, usted recordará alguna antigua clase de psicología social conmigo, no tan antigua porque usted es jovencísima, pero bueno, hace algunos años. Pues resulta que el hecho histórico está muy claramente definiendo que todos los imperios intentaron ser el centro del mundo, y ninguno lo fue. O sea, el Imperio Romano quería que Roma sea el eje de toda la vida del mundo, y los estadounidenses han querido que Washington sea el centro y el eje de todo, y los soviéticos querían que sea Moscú, y los alemanes Berlín y demás, y por supuesto los franceses París. Pero resulta que la única ciudad que está en la mitad del mundo, físicamente, geográficamente, el único país que está en el pleno centro del mundo, no tiene la valoración y la aceptación de lo que eso significa simbólicamente, ¿no? Entonces eso afecta ciertamente al desconocimiento de una identidad profunda en los quiteños. Pero hay otras raíces históricas que han sido marginadas y que también nos han hecho daño, porque el hecho de que se ha querido demostrar que Quito no fue ninguna ciudad importante en la época preincásica y se ha querido decir que simplemente era un pueblito, mercado de paso, eso nos desvaloriza mucho y además incrementa el sentimiento de inferioridad de los quiteños y de los ecuatorianos, porque nos comparamos con los peruanos, con los colombianos, con los chilenos, con los mexicanos, y vemos que en todos esos sistemas ha habido civilizaciones muy famosas y grandes, y el ecuatoriano y el quiteño se sienten más bien aladeados. Pero eso es un desconocimiento histórico, porque también Quito era una cultura y una civilización muy relevante, muy importante, antropológica, histórica y culturalmente. Y entonces hay que recuperar ese vínculo de identidad, de orgullo sano pero profundo de ser quiteños, estar en el centro del mundo. Qué buen recurso, Jaime. Ahora, hablando de historia, me viene a la mente justo este tema de la identidad, ¿no? Que nosotros nos hemos liberado de la colonia hace menos de 300 años, y entonces sigue habiendo ese rezago de una contradicción entre el español, el criollo y el indígena, y entonces ha habido un intento de unión, de masificación, digamos. Sin embargo, en el fondo hay como una diferencia que se manifiesta a través de la agresividad. ¿Podría ser eso una causa que impide que el quiteño se sienta unido con el resto y que más bien esté en constante confrontación? Sí, porque el desconocimiento de esa raíz histórica valiosa, por un lado, y el hecho de que en Quito no hay una sola ciudad, sino como varios analistas, sociólogos, urbanistas, arquitectos, antropólogos, historiadores lo han dicho y sostienen, hay diversos Quitos entrecruzados, superpuestos y en colisión. Entonces el Quito de la González Suárez es muy diferente del Quito de la Michelena o del Calzado o de la Bota o del Quito de la periferia del Valle de los Chillos o del Quito de Cumbayá. Son condiciones culturales, históricas y de costumbres un poco diferentes y en algunos casos bastante diferentes, que además encierran un conjunto de tensiones raciales, interétnicas incluso. Exacto. Ahora el tema sería cómo ir soltando esto. Porque muchas veces en los mismos sectores hay ya diferenciación de clases sociales o racialmente inventadas, ¿no? Aquí hay muchísimo racismo y entonces puede ser un barrio del norte que ya refleja justamente esas diferencias y no permite que haya una sensación de comunidad. ¿Cómo mejorar esto? ¿Cómo trabajar con esto? Eso implicaría una psicopedagogía social
muy eficiente y persuasiva que penetre profundamente en la mente del ciudadano común y corriente de Quito, haciéndole entender que ser quiteño es una cuestión hermosa y un privilegio histórico-cultural muy significativo y simbólico. Y algo que he venido examinando en los últimos años como otra cuestión que no le tomamos en cuenta y que es valiosísima, aparte de la religión, porque usted sabe que yo no tengo ninguna vocación religiosa, pero me parece como psicólogo que los símbolos espirituales religiosos también marcan mucho a los pueblos. Y este país fue consagrado al corazón de Jesús en 1860 y pico, en la época de García Moreno. Al margen de lo religioso, lo importante de eso es el símbolo, ser consagrado al corazón de Jesús simbólicamente como psicólogo social. ¿Qué significaría eso? Que esa sociedad está encargada como el centro luminoso del universo y de la vida. Entonces, si comprendiéramos esos elementos y haríamos las dos cosas, el centro del mundo y a la vez el centro del universo en esta ciudad privilegiada, y le hiciéramos como una razón de orgullo colectivo, pero para una convivencia civilizada, no violenta, pacífica, dialogante entre los distintos Quitos, podríamos construir una identidad y un orgullo fuertemente quiteño que no sea excluyente de lo demás, sino que Quito sea además un centro de convergencia nacional, de un abrazo masivo al Ecuador entero y a la humanidad, como un eje existencial del planeta, podría ser visto simbólicamente. Y eso abriría una mentalidad de sano orgullo, de apertura emocional, de predisposición, lo cual en último término apunta a construir una salud mental colectiva de otro nivel, mucho más alto. Porque hemos deteriorado bastante la salud mental también en Quito, porque la convivencia violenta, agresiva, el deterioro de la ciudadanía y de los valores de convivencia representan, a mi juicio, factores de psicopatología social. Totalmente, Jaime. Sería muy interesante promover esta identificación con lo que usted ha mencionado y tal vez hacer una campaña sumado a un tema de la amabilidad, ¿no? Sí. No sé quién podría dirigir esto, tal vez del municipio, tal vez grupos activistas independientes, organizarnos en pequeñas comunidades para empezar a hacer campañas justamente del valor de ser quiteños, como usted ha mencionado, ¿no? Eso que usted dice, Adriana, puede dar resultados exitosos si se combinan varios actores sociales básicos. De hecho, tendría que estar el municipio en una posición muy privilegiada de influjo por la responsabilidad que tiene con toda la ciudad. Pero también pueden estar las universidades como dispensadoras de conocimiento y ojalá de sabiduría. Y los grupos ciudadanos que vayan entendiendo que no solamente está bien salir en búsqueda de mejoras políticas, económicas, tenemos derecho cuando participamos, protestamos, etcétera. Pero también es importante que el ciudadano aprenda a construir redes de relación de otro nivel, de una calidad humana y de alta salud mental. Y eso se lo puede hacer independientemente de los municipios, del gobierno, o en convergencia respetuosa con las instancias estatales. Y también pueden participar, por supuesto, los medios de comunicación, que son facilitadores de la persuasión. Y también tendría mucho influjo las organizaciones religiosas, que tienen conexiones de influjo. Así que podrían ser una combinatoria de distintos factores, apuntando a una clara psicopedagogía social de, primero, fomentar el orgullo de ser quiteños. Segundo, insistir que ese orgullo no es marginar a los que no lo son, sino más bien es un abrazo colectivo en el centro del mundo. Y tercero, elevar en una red nueva de convivencia pacífica y no violenta los rangos de salud mental que hay en esta ciudad y se han deteriorado tanto. Justamente, ahora también en las ciudades más grandes, a mayor globalización, creo que la tecnología también repercute a esta desconexión entre seres humanos de manera más genuina. Entonces, las personas tienen más ansiedad, más depresión, más demandas laborales, están más acelerados porque también el mundo demanda eso, ¿no? Todo se ha acelerado, entonces las personas se sienten peor psicológicamente y eso repercute en las interacciones, ¿no? Sí, versus estar en una ciudad más pequeña. Sí, y por eso mismo a tiempo, porque Quito todavía no es una mega metrópolis, es una ciudad ya bastante grande y compleja, pero comparada con Nueva York en cuanto a la dimensión física y a la población, o a Buenos Aires, todavía es una ciudad manejable. Y si a tiempo cambiamos los parámetros de interacción humana y de relación interpersonal, podríamos salvar muchísimo de la calidad de vida en la relación interpersonal y eso mejoraría la conciencia ciudadana, lo cual implica una democracia más madura, ¿no? Entonces es un trabajo a largo plazo, pero es un desafío bellísimo que
no se le debería ver como una carga, sino más bien como una oportunidad de inventiva y de creatividad en la que podemos aportar mucho desde distintos sectores. Sería un buen momento ahora empezar a hacer esa campaña, ¿no? Sí. Voy a conversar con personas, a ver cómo nos podemos ir organizando para mover las cosas y sembrar estas semillas positivas, ¿no? Sí, es que es una ciudad que debería ser amada. Y eso Exacto. implica cuidarle en el entorno urbano, arquitectónico, histórico, pero también cuidarle en el tránsito, en la movilidad, en las relaciones interpersonales, en la calidad de la democracia, en absolutamente todo. Ahora, otra pregunta, Jaime. Aparte del tráfico, yo he observado que se ha perdido un poco este tema de normas de educación básica. Yo creo que el Quito antiguo estaba muy relacionado con estas costumbres de agradecer, de saludar, de mantener esa tradición. Últimamente mi percepción es que se ha perdido un poco, ¿no? Sí. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué? Tal vez hay una transición, Adriana, de la sociedad muy colectivista del Quito de los años 60, 70, del que fui testigo en mi infancia y primera juventud, hacia una sociedad mucho más individualista. No es que sea mejor lo colectivista que lo individualista. En términos de psicología social, las sociedades colectivistas tienen virtualidades y también problemas, y las individualistas tienen virtualidades y también problemas. Entonces, si se quiere, lo ideal es una intermediación, una mixtura creativa entre lo colectivo, en cuanto a solidaridad, en cuanto a valores de convivencia, de respeto, de camaradería, de calidez, ¿no? Y a la vez el desarrollo individual autónomo, porque una de las desventajas del Quito de los 60, que era un Quito muy invasivo, o sea, todo el barrio se metía en la vida de cada uno. Todo el mundo sabía cuando alguien se casaba, cuando alguien se embarazaba, cuando alguien no tenía religión, era ateo o lo que sea. Se enteraba todo Quito sabía. Así ¿no? es. Y eso deteriora la capacidad de desarrollo individual que es necesaria en la madurez psicológica. Pero al irnos al otro lado, cuando perdemos esas redes de conexión, nos vamos quedando aislados, solos, ensombrecidos, debilitados. Y entonces hay que combinar las dos cosas. Una fuerte autonomía, que en términos de la psicología junguiana sería un profundo desarrollo de la individuación, pero a la vez estableciendo una convivencia suficientemente conciliadora, tolerante y pacífica con los demás, para que tengamos redes de apoyo, para que nos sintamos parte de algo más grande que nosotros mismos, que es la ciudad. Entonces es una recuperación de nosotros mismos en el entorno de una ciudad que merece ser amada y que desgraciadamente está bastante deteriorada en su condición psicológico-social. Ahora, relacionado a esto, Jaime, qué importante sería recuperar esta noción de comunidad de los barrios pequeños, ¿no? Sí. Porque va a ser difícil que, bueno, nos expandamos a todo Quito siendo tan grande, pero quizás sí, empezar a volver a esa sensación de grupo, aunque sea con los vecinos, que eso también se ha perdido, ¿no? Para Sí. aunque sea rehabilitar el parque, hacer una minga, sembrar árboles. Sí, porque se ha perdido tanto hasta el sentido común de la convivencia. Es decir, usted ve cómo se ha deteriorado, por ejemplo, en cuanto al escaso cuidado que hay en Quito sobre las mascotas y las zonas donde las mascotas caminan. Debería, por sentido común, ser zonas limpias, porque el dueño debería ir con la fundita a recoger y no pasa nada, estaríamos bien, pero es casi una lucha cotidiana tener que convencer al vecino de que por favor recoja los despojos que dejan sus perritos. Algo tan simple como eso se acumula en una ciudad de millones y se vuelve un problema. O el ruido. O sea, en Quito estamos viviendo una explosión de ruido tan grande que hace daño físicamente y psicológicamente. Y parece que hay una especie de concurso para demostrar cuál tiene más estatus, es el que más ruido hace. Exacto. Entonces, carros que pasan con la radio a todo volumen o se estacionan a todo volumen en las noches. Y desde las propias casas, la gente, como si estuviéramos entre sordos, o sea, en realidad es increíble. Y esos pequeños detalles son la pérdida del sentido común de que el otro también necesita descansar y que tiene su espacio. Entonces es un doble juego entre la convivencia solidaria y el derecho autónomo a la individualidad que necesitamos recuperar. Es un trabajo labrado, pero creo que es un desafío hermosísimo convertir a Quito en ese eje de conciliación y de convergencia nacional e internacional que debería ser, porque ese es su potencial, su misión.
Exacto, Jaime. Me gusta mucho el optimismo que tiene usted, sumado al optimismo que tengo yo. Creo que se pueden ir uniendo fuerzas para ir sembrando estas nuevas semillas de amabilidad, de amor a la ciudad y de amor a los ciudadanos para que todos nos sintamos mejor y justamente haya esa salud también mental que va conectado con lo que pasa en la urbe, porque todo es un sistema, ¿no? Así es. Bueno, Jaime, muchísimas gracias por su tiempo. Ha sido una muy interesante entrevista. Espero tenerle aquí a futuro también. Será un gusto inmenso siempre, querida Adriana. Gracias, Jaime. Bueno, mis queridos televidentes, les espero el próximo jueves a las 2 con más de Psicología Ahora. Que tengan una linda tarde.